Bueno, un cordial saludo. Estamos acá en Conversaciones Académicas. Vamos a dialogar con el profesor Andrés Botero. Entonces, voy a hacer, digamos, la presentación en este momento del profesor Andrés Botero. Una pequeña introducción. El profesor Andrés Botero es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, licenciado en Filosofía y Letras de esa misma universidad. Su hoja de vida es muy amplia, por lo que me voy a centrar, digamos, solamente en algunos aspectos. También cuenta con un posgrado en Ambiente, Economía y Sociedad en la Flaxo, Buenos Aires, un máster europeo universitario en Italia, de pronto ahorita nos podrá ampliar esa idea, y un diploma de estudios avanzados de la Universidad de Huelva en España. Es doctor en Historia del Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y doctor en Derecho por la Universidad de Huelva, en España. Actualmente es profesor de planta de la UIS, Universidad Industrial de Santander. Es profesor de planta con grado de titular, que es el mayor escalafón dentro de la universidad. Y digamos su campo de acción está en filosofía del derecho, está en filosofía moderna y filosofía política. También está como investigador asociado al Grupo Colciencias. Su hoja de vida es muy larga, ha escrito, solamente voy a nombrar su último libro, que se llama Jurar y Juzgar, un estudio sobre el juramento procesal y su evolución en Colombia. Y su último artículo, que se titula Esbozo de la Teoría General del Derecho, de Bentham y Austin. El profesor Andrés Botero también, digamos, trabaja en 5 idiomas, digamos, maneja 5 lenguas, y pues tiene un amplio conocimiento del derecho, de la filosofía política, de la historia. Ahora también está incursionando en el cine. Y entonces vamos a empezar entonces a hablar con el profesor Andrés Botero. Bueno, profesor Andrés Botero, ¿cómo ha estado? Bienvenido aquí a Conversaciones Académicas. Muchas gracias, James, por la invitación. Bueno, no sé si quisiera ampliar un poco el espectro de lo que dije de su hoja de vida. No, para nada. Los títulos no dicen nada. Eso es lo más importante. Bueno, vamos a charlar de una manera muy académica, pero también de una manera muy relajada. Usted ha enseñado en varias universidades de Europa, en Alemania, creo que en Argentina, en algunos países de Latinoamérica. ¿Cómo ha sido esa experiencia en la enseñanza en esas universidades? Brevemente. Bueno, una pregunta muy genérica, porque cada país es una cultura distinta, cada país no es solo instituciones diferentes, sino que son culturas que hacen que ofrecer clases allá sea distinto. No sabría cómo responder esa pregunta porque cada país es un mundo diferente. Lo bonito es que se puede comparar y yo creo que la comparación es un ejercicio muy enriquecedor, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Y comparar y siempre conocer otras culturas es impresionante. De allí que, por ejemplo, en el mundo griego, el sabio siempre ha estado articulado con otras metáforas como el del caminante o, o alegorías como la del viajero. En fin de cuentas, la cultura es eminentemente un proceso de comparación con otros y ha sido muy enriquecedor. No sabría cómo responder esa pregunta realmente. Bueno, usted me hizo acordar algo cuando Descartes decía que leer es como viajar, cuando estaba dedicado a la lectura de Descartes. Y luego en años posteriores, cuando Descartes luego se fue para los Países Bajos y entonces ya decía que viajar es como leer. Entonces yo pensaría que esa actitud de conocer varias culturas, de sumergirse, es riquísimo porque alimenta mucho, pues, digamos, el conocimiento académico y también la comprensión, digamos, de comparar diferentes teorías y de mirar diferentes historias de los países. Y la historia es uno de esos temas que usted, pues, ha trabajado. Sí, bueno, o el famoso poema de Cavafis del viaje a Ítaca,
de Camino a Ítaca, que recuerda, en este caso recordándonos el viaje de Ulises, lo importante que es viajar, pero no viajar como el hecho físico de desplazarse, sino viajar en lo que significa conocer otras culturas. La sabiduría, bien lo decían los griegos y lo reitero, y en esto, por ejemplo, sería muy interesante la figura del propio Edipo, de un Edipo rey, que antes de regresar eh, a Tebas era un caminante, era un viajero, es decir, era la figura de lo que significaría tener cultura, ser sabio. En ese sentido, sí, por ejemplo, me viene a la mente pues ese poema de Constantino Cavafis de Camino a Ítaca. Oh, excelente, excelente. Más adelante vamos a hablar un poco de Edipo. Voy a empezar hablando un poco como de su contexto personal. Digamos que tengo unas preguntas personales. Yo quisiera saber, o quisiéramos acá los que nos van a escuchar, ¿cuáles fueron sus inicios en la academia? Digamos, cuando estaba en el colegio, de pronto en la escuela, cuando se graduó, ¿cuáles fueron sus motivaciones? ¿Cuáles fueron sus influencias personales para dedicarse a la filosofía y al derecho? Cuéntenos un poco sobre eso. Yo sé que es muy corta la respuesta, pero tener como una idea general. ¿Cómo empezó usted en ese desarrollo académico? Bueno, esa pregunta yo no la tengo muy clara de cómo fue que terminé en este trayecto que es la construcción de conocimiento a partir de unos cánones preestablecidos de la disciplina. No lo sé, no estoy muy seguro, pero bueno, yo desde el colegio tenía una clara inclinación por las ciencias sociales, eh, por mi papá tuve una muy buena formación humanista, eh, mis hermanos eran abogados, entonces yo quería estudiar varias cosas de las ciencias humanas. Yo no quería incluso quedarme en una sola disciplina, entonces estudié Derecho y estudié Filosofía simultáneamente en una época donde eso no se acostumbraba, eso era rarísimo. Yo me acuerdo, yo tenía que pedir permiso al consejo, no me acuerdo qué consejo superior o al académico, mi universidad, para que me permitieran estudiar dos carreras al mismo tiempo. Eso no existía, lo de la doble titulación. Pero realmente a mí lo que me ha llamado, lo que me ha gustado, o lo que me he dado cuenta en el tiempo, que a mí lo que me gusta es la interdisciplinariedad, es como ese fondo común que existe a las ciencias sociales y humanas, eh, que no permite ser dividido en fronteras disciplinares. Entonces yo no me siento un abogado, ni me siento un filósofo, ni me siento un historiador, que son pues como las tres disciplinas que yo he trabajado más. Me siento más bien como alguien interdisciplinario, como una especie, volvamos a la metáfora del viajero que atraviesa territorios destruyendo los límites o las fronteras que artificialmente se han intentado construir. Y si hay una idea de la economía que me sirve para entender lo que quiero entender, pues la tomo. Entonces, no lo sé, no sé cómo realmente, o bueno, o sí podría saber más o menos en el sentido de quién, por ejemplo, me empezó a hablar de que existía el mundo académico, que también habría que, o que yo les suelo decir, por ejemplo, a mis estudiantes, que la Universidad Colombiana de hoy es muy diferente a la universidad que a mí me tocó vivir a finales del siglo pasado. Para empezar, por ejemplo, no había esto de investigación, bueno, sí había, pero era muy poco, no había doctorados, apenas se estaban formulando una que otra maestría, había muy poquitos profesores de tiempo completo, eso era una cosa muy rara, eran universidades más napoleónicas, 100% volcadas a la profesionalización. Hoy día, cuando uno le dice a un estudiante, bueno, hay, por ejemplo, en el campo de las facultades de Derecho, de que hay algo, que hay ejercicios laborales o que hay salidas laborales en la academia, eso en mi época, eh, si alguien le decía a uno eso, era como para ser de pronto profesor de cátedra un par de horas, pero el resto era trabajar en oficina. Entonces era una universidad muy distinta a la que hoy día existe, a la que hoy día se plantea. Entonces, por ejemplo, recuerdo algunos profesores con mucho cariño, tanto de filosofía como de derecho, que me empezaban a decir que la academia o que veían en mí como una posibilidad de ser académico,
pero reitero, en un ambiente muy hostil a los que querían ser académicos. Hoy día la cosa es algo diferente, hoy día hay profesores de tiempo completo, el mundo académico se volvió una opción laboral más o menos clara en muchas de las carreras de ciencias sociales humanas, de ser científico, de la academia universitaria, pero en mi época eso era muy raro, era muy excepcional. Entonces, podrían listar muchísimos excelentes profesores que me llevaron a esto y a los que siempre les estaré agradecido porque este es un proyecto de vida que me hace muy feliz. Pero bueno, el problema es que el problema de dar el listado de nombres es que siempre se corre el riesgo de que quede uno por fuera por un asunto de olvido. Entonces, Claro, eh, entonces más bien me reservo ese listado, pero tengo 4 o 5 nombres que siempre me vienen a la mente cuando me dicen quiénes son los que lo llevaron usted en su pregrado, lo llevaron a la investigación, a los que le tengo mucho aprecio y mucho cariño. claro. En su comentario usted acaba de decir varias cosas muy importantes. Una era, por ejemplo, usted tiene, ya ha hecho varias referencias a los griegos y yo creo que eso no es gratuito. Es decir, los griegos se ocuparon de muchas cosas, eso prácticamente lo sabemos muchos. Se ocuparon de la ciencia, se ocuparon de la política, se ocuparon de la historia, de la democracia, de la lógica, de la metafísica, de la ética. Entonces, yo creo que ahí, según lo que he notado en lo que nos ha dicho, hay una gran influencia de los griegos. Y como le decía en su último artículo sobre Edipo, del que ahora vamos a hablar un poco más adelante, entonces también la influencia de su padre. Usted nos acabó de decir que, digamos, que su familia había, digamos, como un interés por lo académico que lo influyó a usted. Y su último comentario acerca de a quién citar y a quién no, bien, yo creo que estoy de acuerdo con usted, siempre se va a quedar alguien ahí pendiente y es mejor de pronto en veces entonces no hacerlo. Bueno, profe, si quiere ampliar lo que acabé de decir, con mucho gusto. No, sí, sigamos, lo comparto plenamente, sí. Bueno, y en filosofía, como en filosofía, obviamente la formación es eminentemente griega, o por lo menos se estudia mucho los clásicos griegos, pues me quedó siempre esa raíz de volver a los clásicos, que esto es muy del campo disciplinario de la filosofía. Y además que a mí me gusta, yo soy profesor en la Escuela de Filosofía de la UIS y a mí me gusta siempre ofrecer cursos sobre los clásicos. Justo ahora estoy dando un curso de Aristóteles, el semestre pasado lo di sobre Platón, porque son una fuente de conocimiento impresionante. Siempre que uno vuelve sobre los clásicos, por más que uno crea que los domina, siempre encuentra cosas nuevas. Eso me impresiona mucho, se lo intento decir a mis estudiantes de filosofía, de que a veces uno cree por una arrogancia sin sentido, de que ya domina un autor, refiriéndome a los clásicos como Platón o decir Aristóteles, y uno vuelve y lo relee para las clases y se encuentra cosas que uno no había visto antes. Yo estoy en este momento, estoy profundamente anonadado con Aristóteles. Qué pensamiento tan importante y tan contundente, específicamente en la política y en la ética, que es lo que más día nos habla de pensamiento aristotélico. Yo estoy viendo ahora con mis estudiantes cosas que no había visto en cursos previos. Siempre, lo que quiero resaltar es que la importancia de los autores griegos clásicos y de la cultura griega es que cuando uno las vuelve a rever, las vuelve a ellas, vuelve a estas culturas o a estos clásicos, se da cuenta que son una cantera inagotable de ideas, inagotable. No, estamos completamente de acuerdo. De hecho, mi primer artículo fue sobre la prudencia en Aristóteles. A Después la se lo voy a... frónesis, sí, La interesantísimo. frónesis. Fue mi primer artículo de pregrado, luego se lo compartiré al profesor Andrés. Perfecto, listo. Bueno, yo quería, en esa misma línea en que vamos, digamos, hablemos un poco sobre la historia de sus temas de interés, aunque ya nos ha hablado un poco sobre sus temas de interés, pues que no se considera un abogado en sentido estricto ni un historiador, sino que, digamos, tiene un pensamiento universal o, digamos, donde se abarquen varias disciplinas. Pero entonces la pregunta estaría encaminada a cómo ha cambiado, yo sé que es una pregunta muy genérica, pero digamos, cómo
digamos, hablemos un poco sobre la historia de sus temas de interés y cómo ha cambiado en su desarrollo personal de las ideas. Bueno, esa es otra pregunta que no sabría responder muy bien, porque esto sucede mucho, por ejemplo, cuando a uno le pregunta a un estudiante, profesor, ¿yo en qué debo especializarme? ¿O en qué tema debo profundizar laboralmente? Y uno diría, no, la misma vida te va llevando. Muchas veces son decisiones externas las que determinan los desarrollos profesionales, laborales o académicos que uno tenga. Y yo creo que yo no estoy exento a eso. Muchos temas de investigación llegaron a mí por accidente o por sugerencias institucionales, en fin. Pero en términos generales, reitero, a mí lo que me interesa es encontrar ese sustrato común de las ciencias sociales y humanas que permiten entender el pasado y el presente, pero es que para entender el presente uno necesita entender el pasado. Claro. Y por eso es que yo no encajo muy bien con ese concepto disciplinario de ser abogado o ser historiador o ser filósofo. A mí varias veces me han dicho colegas, y yo ya terminé como con esta frase para identificarme a mí mismo, de que yo soy, como una vez lo dije en un evento frente a unos cuestionamientos que me hacía un colega, yo soy demasiado filósofo para los historiadores y los abogados, demasiado abogado para los historiadores y los filósofos, y demasiado historiador para los filósofos y los abogados. Pero en el fondo es que mi preocupación es como encontrar el punto en el que esas tres disciplinas se encuentran para encontrar algo, un sustrato común con el que yo pueda entender el pasado y entender el pasado para poder entender el presente. Y eso yo creo que ha sido como el elemento que aglutinaría la mayor parte de mi obra, no el 100%, pero sí buena parte de mi obra. ¿Y por qué me interesa tanto el pasado? ¿Por qué me interesa tanto reflexionar el pasado? Es la única manera de entender el presente, pero no me interesa, reitero, leerlo solo desde un lente, porque yo creo que eso ya es demasiado artificioso. La realidad no puede ser, la realidad por lo menos de las ciencias sociales humanas no debería ser tan fragmentada. Ahora, yo entiendo que la fragmentación del saber es muy útil en otros campos, por ejemplo en las ciencias duras, pero en las ciencias sociales y humanas son ciencias que tienen una vocación interdisciplinaria, y los grandes académicos de estas ciencias son muy interdisciplinarios, pero lo que veo es que en las facultades y muchos profesores, cuando estamos formando en pregrado, nos tomamos muy en serio esto de las disciplinas y la fragmentación del conocimiento, cuando realmente tampoco es que la academia, repito, estoy hablando de las ciencias sociales humanas, no de las ciencias duras, Sí, claro. cuando realmente la academia de alto vuelo no se lo toma tan en serio. Claro. Dicho con otras palabras, me preocupa mucho que haya abogados que solo sepan derecho, por ejemplo, o que crean que el presente puede ser descifrado leyendo normas. Eso me preocupa muchísimo. Para allá vamos. Pero también se puede decir a filósofos que creen que por saber de los clásicos ya tienen la clave para entender el mundo, cuando tienen que saber también de muchas otras cosas. O un economista que cree que con la economía es suficiente para entender la realidad que lo rodea. Sí. Eso es lo que me suena muy preocupante. No sé, siguiendo como el hilo de su argumentación, hay una, digamos, una línea dentro de la lógica, creo que viene, tengo que retomar otra vez Aristóteles, pero creo que viene desde ahí, si me equivoco, usted me dirá, profe. A mayor extensión, menor comprensión, y a menor extensión, mayor comprensión. ¿Cómo se podrían compaginar ambas de alguna manera en la modernidad? Digamos, voy a ampliar un poquito para que me entienda mejor la pregunta. Si uno mira el pensamiento griego, ya citamos el caso de Aristóteles, que prácticamente es un pensador universal. Yo diría que solamente le faltó estudiar matemáticas. Bueno, y lo hace. Claro, y de hecho, el filósofo español Jesús Mosterinos dice que Aristóteles escribió más sobre biología que sobre filosofía y política.
Y si uno mira el pensamiento del Renacimiento, uno también nota, intuye, no intuye, uno nota, pues que pensadores tan universales como Leibniz, pensadores tan universales como Descartes, científicos, pintores, filósofos, usted, o sea, digamos, ¿cómo, vuelvo a la pregunta inicial, cómo se puede compaginar esa extensión con la comprensión en la actualidad, con este auge del conocimiento, con cada día que salen artículos en el mundo, libros cada semana? ¿Cuál es su percepción personal, digamos, porque esto es una conversación donde mezclamos lo personal con lo académico? ¿Usted qué ha pensado sobre eso o no lo ha pensado? No sé. No he entendido bien la pregunta. Es decir, no podemos confundir las pretensiones metodológicas de la ciencia y de uno como profesor universitario cuando es investigador, a uno cuando es docente, a cuando uno está en otro tipo de labores. Es decir, cuando yo estoy formando un estudiante en pregrado, pues uno pretende o uno se coloca unos límites metodológicos y epistemológicos diferentes a los que uno se asume cuando está haciendo labores de investigación. Entonces, yo entiendo que cuando uno es investigador, pues uno tiene que ser algo especializado, porque ya no estamos en condiciones de tener acceso a todos los conocimientos como si pudieran estar en otras épocas. Hubo épocas donde un hombre académico podía dedicarse a muchos temas simultáneamente, porque no había tanta producción de saber, no había tanta acumulación de saber. Hoy día, con tanta información sobre especializada en cada tópico y en cada detalle, pues es imposible que haya un investigador que diga que quiere investigar asumiendo la totalidad de los saberes. Sería imposible que se actualizase. Entonces eso ya impone que uno tenga que empezar a restringirse. Pero en el caso de los pregrados, pues obviamente uno en pregrado tiene la pretensión de que el estudiante sea más genérico, para que ella tenga muchas opciones generales y que luego dentro de esas opciones vaya escogiendo cuál es la que más le llama la atención para una especialidad, llamémoslo así, o una concentración de que hacer en muy pocos campos. Eso también hace algo que por demás, o lo que su pregunta me lleva, es a la dificultad de públicos o el concepto de auditorio de aquí de Perelman, que hace que uno cambie mucho su discurso a pesar de ser la misma persona y que a veces a uno incluso después le pasa factura por tener discursos muy generalistas y por lo tanto lleno de imprecisiones, pero que no puede ser de otra manera porque hay un auditorio que así lo exige, y luego hay otros discursos que uno da demasiado especializado con muchos detalles, pero por lo tanto por un auditorio más restringido. Y entonces, por ejemplo, suele suceder, y me ha pasado muchas veces, que colegas que observan textos míos docentes o entrevistas o videos que uno hace pensando en estudiantes, dicen: André, le faltó demasiada especialidad, demasiado detalle. Y yo, pero oye, ten en cuenta el auditorio. O viceversa, personas que cuando uno tiene un auditorio muy especializado tiene que ser muy preciso, y ahí sí no puede hacer generalidades y no puede darse el gusto de imprecisiones. Entonces no entendí por qué es que yo quería otro tipo de discurso. Una visión más general. Que eso me ha generado a mí serias dificultades, ¿no? Incluso durante un tiempo hasta le tuve miedo a volver a participar en redes, porque siempre nos faltaba el colega diciendo: pero es que esto no es así. Yo, pues claro, porque es que esto no era una conferencia para los expertos, esto era una conferencia genérica. Pero bueno, después entendí que ese es un problema, es del intérprete, el que acude a un discurso pretendiendo de que el discurso se someta a sus condiciones particulares y no a las condiciones del auditorio. Pues eso es un problema del intérprete, no es un problema, eso no es algo que debe tomarme a personal. Claro. No sé si con eso pude responder algo o pude aportar algo a tu inquietud. Me pareció que excelente su respuesta. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que esta conversación que estamos teniendo usted y yo en este momento es prácticamente genérica, y ya el intérprete pues lo va a valorar en su justa medida dependiendo de su visión de mundo.
Y si yo creo que lo entendí claramente. Yo quiero que pasemos, y para que vayamos un poco sin afanes, pues vivimos en un mundo muy afanado. Hay un texto que usted escribió hace poco que se llama El juramento y los dos foros. Texto que a todos lo recomiendo, y yo pues tengo algunas preguntas sobre el texto. Nos gustaría que nos comentara sobre eso. Y usted le había anticipado una, digamos, para que acá la puede desarrollar mejor. Entonces, sobre ese texto, el juramento y los dos foros, la pregunta sería: ¿debe el abogado ceñirse solo a las normas y dejar de manera tangencial el estudio filosófico? Bueno, el problema bueno, es que desmenucemos la pregunta. La pregunta incluso parte de un deber ser, o sea, debe, en este caso estaríamos frente a un discurso, un imperativo, o sea, de qué debería hacerse. Y cuando uno se pregunta de qué debería hacerse, pues estamos abriendo incluso las puertas al deseo, si estamos desde el imperativo moral, o desde la norma, si estamos hablando del imperativo jurídico. O sea, ¿qué debería hacerse? ¿Cuál es el deber? Entonces, hablemoslo. Se va a poner de esta manera, profe. Digamos, sí, cuando usted nos decía hace un rato que, digamos, que usted no está de acuerdo con que un abogado, vamos a ver si de pronto lo escuché bien, un abogado no se debe solamente ceñir a la norma, sino que también debe mirar, digamos, su campo de acción más allá de la norma. Cuáles son las implicaciones filosóficas, cuál es el tipo de sociedad en la que está inmersa esa norma. Entonces, digamos que hacia ese punto va dirigida la pregunta. O sea, de que el abogado no solamente debe ceñirse a las normas, sino que tiene que tener... ¿Sí me entendió un poquitico más, profe Andrés? Bueno, sí. Bueno, pero entonces hagamos... Bueno, frente a la pregunta podríamos lanzar varias ideas. Una es que yo creería que un abogado, y voy a ser muy enfático en esto, no debería saber solo de normas, porque la realidad va mucho más allá que una norma, pues, y más en países como Colombia, donde la ineficacia del derecho es un tema angustiante. Claro. Y Latinoamérica también, por no hablar de otras latitudes. Y un abogado que solo sabe normas, pues se suele decir que termina siendo como una especie de, no sabría encontrar bien la palabra, muchos profesores suelen decir que termina siendo un técnico, pero realmente es que los técnicos tampoco son así. O sea, un técnico también tiene que saber de muchas otras cosas. Entonces, realmente no sé bien cuál sería la palabra o cómo podríamos denominar al que solo sabe de normas. Un intérprete. Bueno, no, todos son unos intérpretes. A fin de cuentas, la interpretación siempre está, es ineludible. Digamos que es alguien que o el abogado que se limita solo al plano de la interpretación normativa, se está autolimitando muchísimo, pero se está autolimitando porque existe un andamiaje institucional educativo que le dice que eso es lo que él debería hacer. A su vez, porque hay muchos profesores que solo le enseñan normas, entonces el estudiante lo ve como si eso fuera normal. Es decir, es una práctica aprendida. Esa autolimitación termina siendo una práctica aprendida por un entorno que le dice que eso está bien. Ahora, y está bien en el sentido de que si los abogados supieran solo de normas, bueno, estamos en una sociedad que puede también funcionar con abogados que solo conozcan normas, también habría que decirlo. Lo que yo considero, y esto es lo que me preocupa más, es que estamos en un sistema educativo, pensando en el derecho específicamente, que ni está formando bien a los abogados para que sepan más de normas, ni tampoco los está formando para que sepan de normas. El sistema educativo colombiano en la parte jurídica tiene muchísimos vacíos. Mauricio García Villegas el año pasado trabajó este tema sobre la educación legal en Colombia y sus conclusiones son terribles. O sea, nuestra formación jurídica, dicho con otras palabras, si la formación jurídica colombiana formase abogados que solo saben de normas, por lo menos se está formando en algo. Y en cambio, en este momento estamos sacando unos egresados como si esto fuera una fábrica fordista, miles de egresados, pero una sociedad que no necesita tantos abogados.
Y muchos de estos abogados no estarían en condiciones de pasar un examen mínimo de conocimientos jurídicos. No sé si me hice entender con eso. O sea, como que el ideal es que sepa de muchas cosas, además de normas. Si solo sabe normas, bueno, sabe normas. Y eso le permite un desempeño profesional competente. Pero es que yo creo que ya estamos en unos niveles de formación donde ni siquiera estamos garantizando que sepa las normas. Y eso es lo que me preocupa más. Y no tenemos, y no veo en el panorama una institucionalidad pública, o sea, un Estado que esté en condiciones de decir, oiga, voy a ponerle por fin manos a este tema porque es que los derechos se volvieron negocio, de, porque son muy rentables es, y se volvieron negocio malo, porque incluso hay público que compra formación mala. O sea, hay muchísimas personas que se matriculan en instituciones de muy mala calidad porque son de muy mala calidad, porque a ellos los que les interesa es el título, no les interesa la formación. Aparte, entonces compran una institución que les va a dar el título sin darle formación. O sea, que esto no es solo un problema de las instituciones educativas, sino que también es un problema de que hay gente, hay un público fuerte que no le interesa ser formado, sino que paga por el título. Y eso es una bola de nieve con efectos sistémicos por todos lados. Uno de ellos, sin ser el único, es el desprestigio a la profesión en el ámbito social. Entonces, repito, entonces podemos decir, el ideal es que los abogados sean formados en muchos campos, más allá de la norma, pero bueno, si son formados en la norma, bueno, por lo menos son formados en la norma, pero es que yo creo que no estamos cumpliendo ni siquiera eso. Bueno, no estoy diciendo que todos. Esta respuesta que creo que es la más larga que nos ha dado hasta el momento, esta respuesta es compleja, pues porque usted, hay una crítica prácticamente a las facultades de Derecho. Desde su perspectiva, entonces, esta pregunta pues salió de esta respuesta que usted nos acabó de dar. ¿Qué pensaría que habría antes que aportarle a esas facultades de Derecho? Cuando usted nos plantea de que, digamos, estamos mal en la evaluación de los abogados, de que de pronto algunos pagan digamos, hay una cuestión ética ahí detrás. Usted también hizo una afirmación, no sé si de pronto creo que la escuché bien, de pronto hay muchos abogados en Colombia, yo hay veces pienso que no. Por ejemplo, cuando dicen que, no sé si esta noticia es falsa, porque hoy en día hay mucha desinformación. Yo escuchaba que, por ejemplo, para el tema de restitución de tierras hay muy pocos jueces, algo así, tengo que volver a reevaluar esa parte. Entonces, pero eso ya es un tema de nombramiento de jueces del Estado, pero sí hay, repito, en muchísima investigación cuantitativa del exceso de abogados que existen en la región e incluso en Colombia. ¿Y cuántos abogados necesitaría una sociedad y cuántos abogados tiene la sociedad? Y el desbalance es tremendo y eso tiene efectos sistémicos. Entre otras cosas, porque el abogado no tiene la misma función en la estructura socioeconómica que la puede tener un ingeniero o la puede tener un médico. Recomiendo mucho este trabajo de Mauricio Villegas. Estoy buscando aquí el nombre para citarlo exactamente con el título con el que salió el libro. En De Justicia, sobre el análisis que él hace de la profesión, pero también de los sistemas de formación de abogados. Muy bien, vamos a Abogados sin reglas. ¿Nos puede repetir el nombre del autor? Bueno, es que él ha publicado muchísimo trabajo al respecto, muchos trabajos. Abogados sin reglas, es un trabajo del año pasado de Mauricio García Villegas como el de Alaida Ceballos, pero este es uno de los textos que uno podría mencionar. Hay mucha investigación. Bueno, esto es otro asunto que uno también podría comentar, es que hay mucha investigación en Colombia en ciencias sociales y de muy buena calidad, pero generalmente las personas no lo conocen. Entonces yo suelo, clases de posgrado, cuando toco estos temas, por ejemplo, del síndrome normativo y la eficacia simbólica en el derecho,
que yo suelo mencionar los textos que han trabajado temas del exceso de abogados en Colombia, pero análisis cualitativos y cuantitativos muy serios, que son muchos. Uno de ellos es este buen trabajo de Mauricio García Villegas y de la profesora Ceballos, que recomiendo, pero es que hay muchos más. Esto es algo que está muy bien trabajado, muy bien investigado. Y otro asunto es también el tema de cómo se está malinterpretando la autonomía universitaria y se cree que la autonomía universitaria es ofrecer lo que yo quiera porque sea rentable y no necesariamente lo que necesita el sistema social. Tenemos demasiados abogados y demasiados abogados muy mal formados. Y eso tiene efectos sociales impresionantes. Y de allí que entonces el Estado yo creo que debería tomar cartas en el asunto diciendo, oiga, no cualquiera puede ofrecer un programa de derecho. No, hay que ponerle unos mínimos de calidad como pueden existir en otras carreras donde la gente dice, bueno, sí, ahí sí hay que tener unos mínimos de calidad, por ejemplo, en medicina. Pero mínimos de calidad con un Estado que los exija seriamente y con fuerza, para que esto no siga siendo un tema de un negocio de las instituciones que saben que esto tiene unas tasas de retribución altísimas porque Derecho es una carrera muy barata, muy costosa en la matrícula, pero realmente ofrecerla es muy barata. Eso es... ¿Cuál sería, digamos, ese punto suyo cuando dice que los abogados están mal formados? ¿En qué piensa que están mal formados? ¿En qué se puede mejorar ahí? Muchísimo, pero muy mal formados. No, realmente aquí podríamos quedarnos porque son muchísimos los temas, pero yo solo voy a colocar un tema de reflexión de los muchos que se han investigado sobre el tema, sí. Pero reitero, este es solo uno. Es que el currículo nuestro está pensado para un sistema jurídico del siglo XIX y no del siglo XXI. Estamos en globalización, estamos en épocas de conexiones mundiales impresionantes y seguimos formando en derecho nacional, pero incluso formamos en derecho nacional, pero con lo mínimo de lo mínimo, pues que también hay que decirlo, muchas instituciones ofrecen lo mínimo de lo mínimo porque porque es más barato. Ni siquiera lo mínimo, sino lo mínimo de lo mínimo. Lo mínimo es lo mínimo porque es muy barato. O sea, entonces dicen, vamos a dar una materia que es importantísima, entre menos horas mejor porque es más barato. Pues, porque como se contrata profesor cátedra, sale más barato. Claro. O sea, cuando ya encontramos este tipo de racionalidad económica aplicado a la formación de los futuros abogados, sabiendo la importancia del derecho para cualquier sistema socioeconómico, es que ya empezamos mal. Pero reitero, estamos en unos currículos que en su mayoría son currículos estilo establecimiento, podríamos decirlo, estancos, perdón, esa es la palabra que está buscando, estilo estanco, pero pensado para un sistema jurídico del siglo XIX. Y eso usted nos dijo que era uno solo, por resumir, que era uno solo de los... es uno solo, o sea, son muchísimos más, muchísimos más. Claro. O sea, hay una grave crisis de la formación de los abogados, y reitero, hay mucha investigación sobre este tema, a la que yo tengo que resumir, no, a la que yo tendría que remitir para quien esté interesado, pero reitero, por ejemplo, que no se esté formando en lex mercatoria, que no se esté formando en derecho internacional fuertemente, que no se esté formando en derecho comparado, que no se esté formando en inglés técnico, en sistemas de arbitramiento internacional, en lo que hoy día, en TICS y derecho, en inteligencia artificial aplicada al derecho. No, seguimos con las mismas materias de siempre y las instituciones viendo cómo pueden pagar lo menos posible a los profesores o cómo pueden reducir horas para aumentar la tasa de ganancia. Obviamente, cuando digo las instituciones, no estoy diciendo que todas son así, pero es que el nivel es muy bajo. Entonces, en ese sentido, pero reitero, hay mucha investigación que hay detrás de esto y ojalá algún día haya un cambio, pero bueno, eso ya es otro asunto del que podíamos hablar luego. Estamos hablando sobre el juramento, sobre este texto sobre mi investigación sobre el juramento. Voy a terminar con una pregunta para que ya pasemos, digamos, a la última parte de la tragedia. Entonces voy a terminar con una pregunta del juramento de los dos foros, texto que recomiendo, un texto de sus últimos textos. ¿Existe alguna diferencia entre el juramento, o digamos, entre el juramento como se valoraba en la antigüedad y el juramento en la actualidad?
O sea, ¿cree que sigue siendo importante ese juramento o hay que No, a ver, aclaro, o sea, yo llegué por accidente, yo estaba investigando sobre los temas de cómo un ciudadano se sentía vinculado al sistema político en el siglo XIX, cuando llegó a mis manos por sugerencia de quien dirigió mi tesis doctoral en la Universidad de Huelva, el maestro Carlos Petit, llegó a mis manos la producción sobre juramento de un historiador italiano impresionante, que era Paolo Prodi, ya difunto. Paolo Prodi, Y ¿cierto? fue con la guía de Paolo Prodi que empecé a investigar el tema del juramento, pero ya no el juramento que se prestaba de fidelidad al sistema político, sino el juramento que prestaban los testigos en el proceso. Y en términos generales, el juramento era muy importante para el sistema político y era muy importante para el sistema judicial, pero hoy día ya no es, ya nadie cree en el juramento. O sea, ya nadie vendería un carro, por decir algo, pues por colocar un ejemplo banal, pues, o comercial. Nadie vendería un carro simplemente con el juramento del otro de que me va a pagar. O cuando alguien me dice, te juro X o Y cosa, pues eso ya no genera credibilidad. El juramento ya no genera credibilidad. Pero entonces, para entender cuándo y cómo se perdió la credibilidad en la palabra jurada, o en el respeto a la palabra, o el honor a la palabra, eh, investigué muchísimo esto y cómo eso repercutió en el derecho, pues, pero siempre siguiendo pues como los lineamientos generales que Paolo Prodi estableció al respecto. Entonces la respuesta es un rotundo no. Estamos en una sociedad que no cree en la palabra del otro. Por Eso, eso se exige el contrato escrito, la huella digital, la foto, porque no somos, porque somos una sociedad en donde se perdió la confianza en la palabra, pero eso tiene una explicación histórica. Eso tiene una explicación histórica que tal vez por ganar tiempo aquí podría repetir algunos de los textos que ya he trabajado varios al respecto. El que usted cita en concreto es un texto que trabajé con un querido colega de la UIS, el profesor Aguirre. Hay otros también que también he trabajado el tema del juramento. Remito más bien directamente a esos textos para entender cuándo y cómo se perdió el valor de la palabra, para poder llegar más bien a otro asunto, y es explicar al lector en esos textos que antes el principal sistema que encauzaba la conducta era la moral en el pasado, pero como ya la moral hoy día no es tan fuerte, ya la moral hoy no vehiculiza conductas, ya incluso se impuso una frase que para los filósofos es terrible, de que cada cual tiene su propia moral, que eso inmediatamente cualquier filósofo abre los ojos, como así que la moral es lo que cada cual piensa, o sea, eh, como así que lo que yo opine es bueno porque yo lo opino. Eh, entonces el derecho tuvo que llenar los vacíos que la moral ha dejado, y eso explica por qué estamos en sociedades tan juridificadas, porque incluso manuales de convivencia de una propiedad horizontal como los de un colegio terminaron siendo códigos jurídicos, porque el derecho tuvo que meterse de lleno hasta en las familias. Es porque ya la moral no es la que no es tan fuerte, y por lo tanto entonces ya no cohibía conductas. Como ya no cohibe conducta la moral, pues el derecho tiene que crecer para ver si de esta manera permite la convivencia y la cooperación social. Esto es más o menos la idea que yo intento trasladar en mis libros, sin juzgarlo. No me interesa decir que es que esto sea bueno o sea malo, ¿no? Simplemente que es una cultura diferente a la cultura de hace 150 años para atrás. Tenemos una cultura hoy de la sociedad juridificada, ultra juridificada, y eso no quiero decir ni que sea bueno ni que sea malo, simplemente una cultura distinta. Usted me hace recordar un poco, pues, digamos, para que quede un poco la conversación. Esto no alcanzaría, pues, para explicar, sería otra sesión. Pero usted me hace acordar un poco el pensamiento ético en Aristóteles. Es decir, si uno analiza la ética nicomaquea, eso es una, digamos, una teoría, se lo digo de manera personal, porque pues, la idea es que estemos conversando, pero usted es el que tiene pues, más la palabra porque es el invitado. Pero digamos, la teoría aristotélica, la teoría ética de Kant, la de Bentham y la de Mill,
digamos que son unas teorías muy complejas, pero si uno hace un repaso de la teoría de Aristóteles, el tema de la justicia, el tema de la prudencia, el cuidado de sí mismo, ve uno la importancia de los griegos, y yo a veces he dicho, hay que volver a los griegos. Yo pensaría, no sé, pues con lo que me ha dicho, que usted estaría de acuerdo con lo que estoy diciendo. No sé si nos quiere un pequeño comentario para pasar al tema del Bueno, cine. estoy de acuerdo, pero de pronto podríamos hacer un matiz. Siempre hay que volver a los griegos, porque es una cantera excelente e inagotable de ideas, pero no quedarse en ellos, porque en fin de cuentas los griegos tenían otros problemas diferentes a los que nosotros tenemos. Los griegos no tenían el problema de la posible El tema de la extinción de esclavitud, la vida que conocemos por problemas medioambientales. ya, Nosotros sí. O sea, hoy día la ética tiene retos que los griegos no tenían, el tema de la por lo que esclavitud. las respuestas no pueden ser exactamente iguales. Pero siempre hay que acudir a los griegos. Hay una fuente inagotable de ideas. Bueno, voy a hacer una pregunta personal. Bueno, yo antes de pasar, voy a decir lo siguiente. Recomiendo el libro, no lo conozco, quisiera tener ese libro acá en mi casa, pero quiero pues a los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar, su último libro, Jurar y Juzgar, estudios sobre el juramento procesal y su evolución en Colombia, siglo XIX, editado por la Universidad Industrial de Santander. Es un libro reciente, entonces vamos a estar muy atentos a ese libro suyo. Que una pequeña acotación muy cortica. El libro es fácil de conseguir en librerías en este momento, solamente está digital. ¿Cómo se podría conseguir de una manera más asequible? Bueno, ahora por el tema de la pandemia, pues la comercialización del texto en librería se ha dificultado muchísimo, pero se puede comprar perfectamente en la web. La librería de la UI sigue funcionando virtualmente y hace envíos sin Listo. ningún problema. Muchas gracias, profesor. Vamos a ir terminando. Repito, esto que creo que ha sido muy fluida esta conversación. ¿Cuál ha sido su relación con el cine? Nos vamos a pasar a otro tema de un texto también de su último artículo, un artículo titulado, como ya lo había mencionado, La tragedia colombiana vista desde el cine, Edipo Alcalde. Entonces, antes de empezar con esa película, que tengo pues ahí una pregunta o dos preguntas, si nos alcanza el tiempo, ¿cuál ha sido su relación con el cine? O sea, ¿de dónde surgió su interés por el cine? ¿Cuánto lleva esto? Yo veo que usted en la red social prácticamente muy regularmente usted hace ciertos análisis de películas, de referencias muy actuales de las películas, hace su análisis crítico, es crítico de cine. ¿Cómo surgió esto en usted? ¿Por qué? Cuéntenos un poco sobre eso, profesor Andrés. Bueno, no soy muy consciente de cómo surgió mi gusto por el cine. Siempre me había gustado mucho el cine y la literatura. Y cuando yo estudié filosofía, tuve siempre cursos de literatura y cursos de cine, pero a mí ya me gustaba el cine mucho y el cine que me retaba, que ese es el cine que más me provoca, o sea, el cine que me obliga a pensar en la película después de que termine la película. El cine y la literatura siempre me han gustado muchísimo. Aparte que es un canal para la cultura. Reitero, es que la cultura no es la acumulación de saber, la cultura es el viaje, real y metafóricamente hablando. Claro, Pero entonces, pero sí hay una anécdota que varias veces me la han preguntado en otras entrevistas y la he contado y la reitero aquí, es que cuando yo era profesor en la Facultad de Derecho, en Medellín, yo intentaba transmitir mucho la idea a los estudiantes de que tuvieran vidas más allá de estos circuitos tan restringidos que la sociedad contemporánea le impone a los estudiantes, a los jóvenes. No sé si compartirá esta afirmación, pero lo que yo veo, aunque esto también habrá siempre, hay notables excepciones, pero es que la sociedad contemporánea a los jóvenes les impone unos circuitos de socialización muy restringidos, muy limitados, y siempre es como los mismos planes, los mismos programas, las mismas actividades. Y entonces yo les decía a los estudiantes que por favor buscaran algo más allá, que exploraran las fronteras de lo que se les ofrece.
que serían, por ejemplo, que en vez de pensar siempre en la misma cena, o sea, en la misma comida chatarra de los viernes en la noche, que porque no pensaban en ir a un buen restaurante y que se asombraran de que los costos no son tan disímiles como uno creería, o que en vez de ver siempre la misma película sosa, floja, de entretenimiento, porque no iban a salas de cine independiente y ver otra película, otro tipo de cosas. Y entonces me propuse siempre decir a los estudiantes, hacerles recomendaciones a los estudiantes de películas que estaban en ese momento en cartelera, diferentes a las que siempre les dicen que hay que ir a ver. Y un estudiante me dijo, por ahí en el 2009, tal vez, 2010, no me acuerdo bien el año, que por qué no les daba esas recomendaciones, que yo se las daba oralmente, porque no las ponía en un blog. Y así fue como surgió la idea del blog que yo tengo, que buena parte del blog está dedicado al tema de cine y derecho, pero no solo es a eso. Empezó como cine y derecho, luego terminó siendo de cine y ciencias humanas, y ahora es prácticamente, y ahora hay muchas cosas es solo de cine, pero no es solo de cine. Así fue como empezó, como reseñas que yo hacía pensando en mis estudiantes para proponerles que fueran a ver cosas diferentes a las que tradicionalmente hacen ellos un fin de semana. Y eso es lo que terminó ahora, un blog que bueno, hay otra anécdota, es que hace un par de años en México me invitaron a una conferencia y alguien del auditorio dijo que se sentía muy tocado, en un sentido muy positivo, de que un crítico de cine como yo hablara de un tema de filosofía del derecho. Y yo no sabía que a mí ya muchas personas me leen más por lo que yo escribo de cine que por lo que yo realmente investigo, que yo soy historiador de la filosofía del derecho. Es decir, yo no me siento un crítico de cine. Incluso yo hablo de reseñas de cine. Yo hago reseñas. Esa es la palabra que yo utilizo, porque yo no me siento un crítico de cine, no siento que tenga la formación para decir que soy un crítico de cine, pero la verdad es que es con la parte más consultada de mi blog, los temas de cine. Y entre ellos hice, y a veces, realmente serán unos 3, 4 artículos en los que yo he intentado relacionar temas de filosofía del derecho, historia del derecho, con algunas películas. Uno de ellos es el caso de esta gran película colombiana, Edipo Alcalde, que es una película que invito al que me esté oyendo a verla, porque tiene grandes méritos. Uno de ellos, no es el único, es uno de ellos, es quien hizo el guión, Gabriel García Márquez. Es un guión muy profundo, teniendo en cuenta quién lo hace, pero a su vez porque está inspirado, aunque es una inspiración libre, en una de las grandes obras de la literatura universal, que es Edipo Alcalde. Y además una dirección escénica muy buena de uno de los grandes hombres del arte dramático de las tablas colombianas, que es Jorge Ali Triana. Es una de las mejores películas, me atrevería a decir, colombianas de todos los tiempos, pero que permite análisis de una profundidad tremenda. Y yo, a partir de la película de Edipo Alcalde, aproveché o me di la licencia para recordarle al lector jurídico, lo que era la tragedia para un griego y lo que es esta tragedia para los abogados hoy, y dejar en claro que son dos cosas muy distintas. Era un poco como recordar temas de filosofía a los abogados y recordarle a los filósofos temas jurídicos. A partir de la película de Edipo Alcalde y a partir de la obra de Sófocles de Edipo. Bueno, aunque usted nos acabó de decir, y gracias por el comentario, no se considera un crítico de cine, pero pues si uno lee su texto, yo lo leí muy detenidamente, pues se ve que tiene un amplio conocimiento del cine. Voy a hacer una pregunta sobre ese último artículo, la tragedia colombiana vista desde el cine, Edipo Alcalde. Explíquenos un poco, usted lo dice en el resumen y luego lo desarrolla en el texto, ¿por qué existe un sesgo cuando se afirma que estas dos tragedias, es decir, yo no sé si hace la analogía con Edipo Rey, son la base de la filosofía moderna de un lado y del naturalismo del otro? Yo sé que para el que nos escuche esto va a ser un poco muy técnico, muy académico, pero
Si nos puede explicar de una manera general esa pregunta. Bueno, responder eso en poco tiempo es muy difícil, Sí, porque es un asunto histórico. Eh, en mi época, bueno, ahí también habría que hacer pues, precisiones. tranquilo, profe. En la época, bueno, es que hoy día es muy raro que a los estudiantes los pongan a leer Edipo Rey. Es muy raro, a los estudiantes de Derecho. Eso es muy raro. Porque hoy día ya no ponen a leer a los clásicos en Derecho. Reitero, por algo que yo dije antes, esto se volvió un negocio y ya es que ya no ponen a leer los clásicos del tema, ya mucho menos los clásicos de literatura universal, como me Claro, tocó a mí en mi época. Pero a mí sí me tocó que me pusieran a leer Edipo Rey, porque los profesores también, mis profesores a ellos cuando fueron estudiantes también los pusieron a leer Edipo Rey. Hoy día, si uno le dice a un estudiante de Derecho, usted leyó Edipo Rey como estudiante, pues van a decir que no, salvo algunas excepciones muy contadas, pero siempre nos vendieron la idea de que Edipo Rey era la primera obra filosófica del mundo, la primera obra escrita filosófica del mundo, en el que el malvado Creonte, positivista malvado, se enfrentaba a la bondadosa, perdón, Edipo Rey junto con otra tragedia que es Antígona, que tendrían que leerse muy de la mano. Edipo Rey y Antígona no se podrían leer como textos separados. Entonces nos hablaban de Edipo Rey como, como el que permite entender la trama de otra tragedia posterior, que es la que siempre se ha dicho que fue la primera obra escrita filosófica, que es Antígona. Entonces nos dicen que en Antígona estaría el malvado positivista, Creonte, rey Creonte, o Creón en otras traducciones, enfrentado a la bondadosa naturalista de Antígona, pero que para poder entender esta tensión, pues es necesario remontarse a la historia de Edipo. Pero eso es un anacronismo absurdo. Entonces, cuando uno en filosofía, donde se lee Antígona y se lee Edipo Rey con los ojos de filósofo, les cuenta lo que se dice de esas dos tragedias en derecho, pues inmediatamente dicen, ¿cómo así? Es que en la época de la escritura de esta tragedia no existía el naturalismo ni el positivismo. Y el debate naturalismo y positivismo es un debate del siglo XIX. Aparte que las tragedias no fueron escritas para tener una imagen peyorativa de Creonte. Incluso en Creonte hay cosas muy buenas que se rescatan en la propia tragedia, y en Antígona hay cosas que la tragedia dice que ella comete pecado, o sea, pecado en el sentido griego de la palabra, no en el sentido católico. Entonces yo lo que intento en este texto que usted me ha mencionado es recordarle a los abogados cómo se vio, porque era una representación que se colocaba en tablas, cómo los griegos antiguos vieron e interpretaron estas obras, para que entendiera de que lo que le dicen en las facultades de Derecho Antígona es un anacronismo, pero que es un anacronismo que también tiene su historia. La historia se remonta al siglo XIX, cuando los hegelianos, inspirados por una afirmación de su maestro Hegel, mirando que en estas tragedias, y específicamente en Antígona, se pone en evidencia la lucha entre el espíritu objetivo con el espíritu absoluto. Discúlpeme, del espíritu subjetivo con el espíritu absoluto, es decir, del paso de la familia como la principal unidad al paso de la polis, o la ciudad, de la polis como unidad política, y que Antígona es la explicación de la lucha entre el sistema familiar contra el sistema político. Entonces, atendiendo a que Hegel le puso una gran énfasis en la tragedia Antígona, los hegelianos que estaban en guerra contra los profesores positivistas de las facultades de Derecho de corte sabiniano de principios del siglo XIX, empezaron a hacer una lectura de Antígona muy anacrónica, pero muy según los debates del siglo XIX alemán. Esto es, los naturalistas filósofos versus los positivistas científicos de derecho. Y entonces hicieron una nueva interpretación de Antígona, que era la que quedó en las facultades de Derecho,
que realmente no es la que está en la tragedia. Y eso es lo que yo quería poner en evidencia en este artículo, pero también ver cómo Gabriel García Márquez optó por seguir esta mirada de un malévolo creonte, pero Gabriel García Márquez le hace la apuesta de seguir viendo a Creonte como un malvado, porque eso aumentaba el efecto dramático del filme. Entonces, eso es una explicación histórica, pero en el fondo es como recordarle al filósofo, diga, no todo es filosofía, y recordarle al abogado, no todo es derecho. Muy bien. Hay una afirmación dentro del texto, se cita, bueno, hay muchas citas dentro del texto y un amplio conocimiento. Una pregunta que me causó, una afirmación que me puso a pensar. Cuando usted dice, citando a Michel de Foucault, la tragedia de Edipo es una historia de la investigación de la verdad. ¿A qué se refiere con esta idea? Bueno, eso es una... Foucault le puso mucha atención a la tragedia de Edipo. Y la atención que Foucault le pone a la tragedia de Edipo es porque Foucault dice que la tragedia nos representa en el arte la tensión que se libró en el mundo griego cuando se dejó de creer que la verdad era total y dada por un momento de inspiración, que podríamos decir que es casi una inspiración divina, a entender que la verdad es una construcción que yo hago de pequeñas verdades parciales que yo decido sintetizar, con la importancia en el mundo griego de esta palabra, de capturas parciales de la realidad. Es decir, que ya la verdad es una construcción. Y, o sea, lo que yo tomo como verdad es una construcción que yo he hecho, pero que es una construcción que yo he hecho a partir de indicios que he captado, de frases en un interrogatorio, de cosas que vi y que decido todas armonizarlas en un conjunto para darle un sentido. Entonces, pasar de este concepto de una verdad total, instantánea, inspirada en un momento específico, casi siempre se atribuía que una deidad me inspiraba, entonces yo tenía la verdad, a decir que la verdad es una construcción, es un proceso, y que como proceso interviene el poder, pero también interviene el saber. Entonces Foucault dice que la primera obra que transmitió esa tensión fue Edipo Rey. Claro, y Edipo es un gran investigador del tema del saber y el poder. Sí, Foucault, sí. Sí, es un autor que ha tenido, por lo menos en Latinoamérica, yo he notado eso. En Argentina, Foucault es muy trabajado en las relaciones entre el saber y el poder. Llevamos una hora en esta conversación. Yo quisiera como que fuéramos terminando, digamos, preguntas que van surgiendo. Ya lo estamos conociendo un poco, yo lo estoy conociendo un poco también. Bueno, esta pregunta puede parecer muy cliché, pero voy a hacerle como unas preguntitas muy cortas. ¿Cuáles han sido sus mayores influencias intelectuales? Autores, no sé, es muy difícil. Yo sé que usted de pronto nos puede contestar, no, son muchos autores, sí, pero siempre hay en el abanico algunos que lo han marcado a uno. Algunos filósofos, algunos abogados, no sé, ¿cuáles han sido como sus pilares, sus grandes genios que para usted han sido como fundamentales en su quehacer académico? No, muchísimos. Es que incluso no creo que haya un académico, bueno, salvo en estas escuelas del pasado más míticas que reales, pero realmente no existe una única fuente o no existen pocas fuentes en el trabajo académico que haga un académico, un científico. Uno tiene muchísimas fuentes y muchísimos momentos de inspiración. Obviamente la formación que uno le dan algunos maestros siempre va a quedar atada a nuestra piel, pero las fuentes son muchísimas. Muy bien. Yo quisiera que, bueno, unas veces espontáneamente puede dar grandes reflexiones. Yo quisiera como que antes de cerrar esto, pues agradecerle su tiempo
para los que nos van a escuchar, con usted fue difícil, creo que hace más de un mes estamos hablando para esta entrevista. Sí, cierto que sí, pero no, yo le agradezco muchísimo. Un gran profesor, bueno, la humildad ante todo. O sea, cuando yo le digo a los estudiantes que humildad, pues no se refiere pues a que uno diga lo que no es. O sea, hay unos que dicen más de lo que uno es y otros que dicen menos de lo que uno es. No, la humildad, lo que uno ha hecho, lo que es, el justo medio aristotélico, podríamos decirlo así. No decir más de lo que uno no es, ni menos tampoco. Si de pronto nos quiere dar alguna reflexión final sobre Colombia, sobre el mundo, sobre lo que está ocurriendo, sobre el derecho, alguna reflexión para los estudiantes, alguna reflexión para la educación, no sé, una reflexión que nos quiera realizar, que a usted le guste siempre decir, si trabajamos el pensamiento crítico, si lean más, vean más cine, no sé, ¿qué reflexión final de pronto quisiera aportar? Bueno, se me ocurre en este momento, no sé, algunas ideas que yo intento decir a los estudiantes y que yo también me recuerdo continuamente, porque a veces yo mismo transgredo estas reglas. Y es no acomodarnos y nunca sentirnos a gusto con los estrechos moldes que la sociedad contemporánea nos quiere imponer. La sociedad contemporánea supuestamente es una sociedad muy respetuosa a las diferencias, supuestamente es una sociedad donde, donde hay un buen ambiente supuestamente para que cada cual pueda hacer lo que quiera, ¿no? Realmente tenemos una sociedad muy homogenizante. Estamos en una sociedad que nos intenta homogenizar muchísimo, entre otras cosas, por medio de la presión de los medios de comunicación, pero no solamente a partir de allí. Entonces, lo que suelo decir a mis estudiantes es no permitan, nunca se sientan cómodos con esos roles tan limitados y específicamente en lo que tiene que ver con nuestros procesos de formación, porque también hay que tener muy presente que la formación o en la formación un alto componente es cómo yo me formo a mí mismo, la autoformación, el autodidactismo. O sea, la autoformación es el 100%, pero es un componente muy alto de lo que yo soy. Entonces, como yo les recuerdo mucho a estos estudiantes sálganse de los estereotipos, busquen entretenimiento, no siempre en lo que les dicen que tiene que ser el entretenimiento, vean cosas distintas, desen gustos al paladar diferentes a los que la sociedad siempre nos dice. Entonces, por ejemplo, decía a los estudiantes, porque siempre tiene que ser hamburguesa y Coca-Cola, porque no puede ser un plato gourmet con una copa de vino. Entonces los estudiantes suelen decir, es que eso es, profe, es que eso es absurdamente caro. Y no, la misma sociedad les dice a ustedes que salirse de los parámetros, de los estándares es carísimo, pero busquen y se dan cuenta que no es que eso no es. Es más la respuesta inconsciente para justificar por qué siempre hago yo lo mismo. Vean cine distinto, le digo a los estudiantes, vean películas diferentes, busquen programas alternativos, reten su inteligencia, reten sus emociones. Lo mismo le diría pues y es lo mismo que yo me digo a mí mismo, no conformarme con roles tan limitados de lo que la sociedad nos suele imponer de qué hacer, por ejemplo, un fin de semana. Muy bien, excelente. Quisiera ya hacer mi reflexión final. Le agradezco mucho. Mi nombre es James Andrés Pérez. Estuvimos hoy en conversaciones académicas con el profesor Andrés Botero Bernal. Una conversación muy fluida. Empezamos desde sus orígenes en la academia, con su familia, su padre. Tiene un conocimiento. Mi madre también, que fue un factor de formación impresionante. Yo creo que también mi madre tuvo mucho que ver en mi forma de observar los temas de las ciencias humanas, impresionante. Gracias por la aclaración, profesor. Bueno, pasamos revista un poco a su itinerario académico, que es muy amplio. Pues es una hora de conversaciones, muy poco, pero pienso que ya tenemos una idea general de los méritos del profesor Andrés Botero. Espero que en una próxima oportunidad nos podamos ver ya físicamente
y podamos compartir más temas con usted. Muy agradecido entonces, profesor. Espero que esté muy bien y muchas gracias. Muchas gracias, James. Muy bien. Muchas gracias a todos los que escucharon esta entrevista.